Buenos días, bienvenida y bienvenido al nuevo episodio de Demasiado Sensibles. Hoy estamos en el episodio número 5. Mi nombre es Raquel y estaré cada martes conversando de la supuesta extrema sensibilidad de las mujeres para que descubramos si es simplemente sensibilidad o hay algo más de fondo. Este podcast llega a ti gracias a todas las personas que nos apoyan, a Dios que es el que nos permite poder hablar cada día. Gracias por acompañarme cada semana. Saludo especial a las nuevas oyentes que nos acompañan. Después de nuestro episodio anterior, estoy muy emocionada de que volvamos a hablar en este día. En este quinto episodio quiero que hablemos de las 5 claves para vivir en un contexto de seguridad emocional. Quiero hacerlo porque es algo que a veces damos por un hecho y realmente puede no ser así como creemos. Hola, soy Raquel, bienvenida a Demasiado Sensibles, un espacio donde hablamos de maternidad real, bienestar, emociones y crecimiento personal desde una mirada consciente y cercana. Si escuchaste el episodio anterior recordarás que venía contándote sobre mi experiencia traumática de la edad de 6 a 7 años. Recordemos que esa experiencia fue demasiado para mí. No entendía muchas cosas que estaba sintiendo y viviendo. Mi compromiso contigo es que tú puedas no sentirte sola y también entender más lo que estás viviendo. Este podcast va dirigido a mujeres desde mamás hasta las que aún no lo son, que han pasado o temen pasar por experiencias como la mía o similares y se sienten incomprendidas. En este podcast profundizaremos acerca del trauma emocional femenino desde varios puntos de vista y cómo eso lo cargamos hasta la edad adulta, cómo nos afecta de muchas formas. ¿Realmente somos tan sensibles? ¿Se ha malinterpretado? ¿De dónde viene? ¿Las mujeres realmente somos demasiado sensibles o simplemente llevamos demasiado tiempo siendo incomprendidas? ¿Puede doler tanto y por tanto tiempo que nos afecte a todos los niveles? Recuerda que en el episodio anterior hablamos de cómo o por qué es que los seres humanos sufrimos de estos traumas y estas heridas. El día de hoy quiero hablar contigo de algo que te puede ayudar a entender cómo es que se forman estas heridas. Para esto quiero hablarte del trabajo de una consejera, Marilyn Murray. Ella, en uno de sus libros, habla de las necesidades clave. Ella los llama ladrillos, que cada niño y niña tienen. Ella nos cuenta que cada ladrillo representa una parte esencial de los cimientos de una persona. El primero es la seguridad, que se define como nuestra sensación de bienestar físico y protección corporal. El segundo es la protección, que se define como nuestra certeza emocional de que somos valorados, cuidados y amados. El tercero sería la estabilidad, la provisión constante de nuestras necesidades materiales como los alimentos, la vivienda y la vestimenta. El cuarto sería la consistencia, la previsibilidad de la vida, saber que los límites y las expectativas son fiables y justos. Y el quinto sería el sentido de control sobre mi entorno, que es definido como la capacidad de tomar decisiones, de sentir que tengo autonomía y de saber que nuestra voz importa. Si notas, Murray explica que cada pilar se construye sobre el anterior. La seguridad es la base fundamental, nuestra necesidad más básica de supervivencia. Dios diseñó nuestros cerebros para hacer lo que sea necesario para preservar la vida. La protección, el siguiente pilar, abarca nuestro bienestar emocional, la sensación de ser queridos y estar seguros en nuestras relaciones. La estabilidad nos brinda el apoyo físico que necesitamos para vivir. La coherencia nos ayuda a confiar en la relación causa y efecto en nuestro entorno. Y finalmente el control nos recuerda que fuimos creados con libre albedrío, con la capacidad divina de tomar decisiones e influir en nuestro mundo. Cuando todos estos pilares son fuertes e íntegros, un niño puede convertirse en un adulto equilibrado y emocionalmente sano, que confía en los demás y se siente seguro en el amor de Dios. Pero cuando uno o más pilares se dañan, la estructura se vuelve inestable y la persona puede pasar años intentando compensar lo que se rompió. Interesante, ¿verdad? Pero ¿cómo es que esos pilares o claves no se sostienen o no suceden de forma natural en tantos casos? Hay una explicación que comparte
la consejera Murray, que me pareció muy reveladora. Ella habla de dos conceptos, las grietas y los agujeros, y cuando entiendes qué significa cada uno, empiezas a comprender mucho mejor cómo se forman nuestras heridas emocionales y cómo poco a poco se van dañando esos ladrillos sobre los que construimos nuestra identidad. Las grietas aparecen cuando ocurre algo que nunca debió haber pasado. Son esos momentos de dolor provocados por gritos, golpes, rechazo, abuso o palabras que lastiman profundamente. Incluso un padre que constantemente ridiculiza a su hija o es muy duro con ella puede dejar grietas en su seguridad y en la forma en que ella aprende a verse a sí misma. Pero también están los agujeros, y estos se forman cuando faltó algo que sí debió haber estado. Son esos vacíos que deja la ausencia de amor, de afirmación, de atención o de cercanía emocional. Quizá nunca escuchaste un estoy orgullosa de ti, o un te amo, o un qué feliz soy de que seas mi hija. Tal vez nunca hubo un abrazo, una palabra de ánimo o alguien que te hiciera sentir vista y valorada. Y ese silencio también deja heridas. Tanto las grietas como los agujeros representan necesidades que no fueron satisfechas, necesidades que estaban dentro del diseño perfecto de Dios para la paternidad. Y cuando esas heridas no son sanadas, terminan influyendo profundamente en la manera en que una mujer se ve a sí misma y en cómo se relaciona con los demás. Algunas pasan toda la vida intentando demostrar que tienen valor y buscando constantemente la aprobación de los demás. Otras se retraen porque en el fondo creen que no la tienen. Incluso pueden llegar a volverse excesivamente independientes, convencidas de que no pueden confiar en nadie y que siempre tendrán que salir adelante solas, o por el contrario pueden terminar buscando amor, validación y aceptación en los lugares equivocados, intentando llenar con personas o relaciones un vacío que se originó mucho tiempo atrás. Y reconocer estas grietas y estos agujeros no es para quedarnos atrapadas en el dolor, sino para entender de dónde viene y abrirle la puerta a Dios para que comience a restaurar lo que un día fue quebrantado. Entonces, ¿qué pasa si paso por eso? ¿Cómo veo a Dios y a otros varones? Tomando en cuenta lo que hablamos en el episodio anterior, quiero que recuerdes algo muy importante. El pecado nos afecta a todos. Todos de una u otra manera hemos experimentado la fragilidad humana, ya sea por nuestras propias decisiones o por el dolor que nos causaron las decisiones de otras personas que marcaron nuestra vida. Nuestras historias son diferentes, pero el resultado es el mismo. Como dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Algunas personas crecieron con padres amorosos, presentes y cariñosos. Otras crecieron con padres severos, distantes, impredecibles o simplemente ausentes. Y para algunas incluso escuchar la palabra padre despierta recuerdos de dolor, miedo o profunda decepción. Sea cual sea tu historia, esas primeras relaciones dejaron una huella en ti. No solo moldearon tus emociones, sino también la forma en que aprendiste a ver el mundo, a relacionarte con los demás e incluso a entender a Dios. Los vacíos y las grietas que quedan por esas experiencias no solo afectan el corazón, también alcanzan al alma. Y es ahí donde entra algo de lo que habla Murray y que se conoce como la proyección. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, sin darnos cuenta, tomamos lo que aprendimos sobre nuestro Padre terrenal y lo proyectamos sobre Dios. Cuando somos niños, nuestro mundo es muy pequeño. El único Padre que conocemos, que vemos y que podemos tocar es el que tenemos en casa. Así que naturalmente, cuando intentamos imaginar cómo es Dios, nuestra mente recurre a esa referencia. Si tu padre era cariñoso, estable y cercano, probablemente te resulte más fácil creer que Dios también es digno de confianza. Pero si fue distante, silencioso o impredecible, quizás en lo más profundo de tu corazón sientas que Dios también es así. Si tu padre te abandonó, podrías creer que Dios también está lejos o que no le importas. Si de pequeña clamabas por el consuelo de tu papá y nunca llegaba, tal vez hoy cargas con la idea de que Dios tampoco escucha tus oraciones. Si creciste con un padre que se enojaba con facilidad o era muy crítico, quizás sin darte cuenta piensas que Dios también está constantemente decepcionado de ti.
Y esa es precisamente la mentira de la proyección, creer que Dios es igual a nuestro Padre terrenal, pero no lo es. Y esto no solo afecta a nuestra relación con Dios, muchas veces también influye en la forma en que nos relacionamos con los demás, especialmente con los hombres. Puede aparecer un miedo profundo a confiar, a abrir el corazón o a creer que alguien realmente permanecerá a tu lado. Incluso puede surgir un temor al compromiso, al matrimonio o a formar una familia, porque en el fondo existe la expectativa de que tarde o temprano volverás a ser herida o abandonada. Pero la buena noticia es que Dios puede sanar esas heridas. Él puede renovar nuestra manera de verlo a Él y también nuestra manera de relacionarnos con los demás, reemplazando las mentiras que hemos creído durante años por la verdad de quién es realmente nuestro Padre Celestial. ¿Eso afecta a las familias entonces? Sí, absolutamente puede pasar. ¿Por qué? Porque si vienes de un pasado como el que he estado describiendo hasta este momento, es muy probable que vivas con miedo y aún así puede que te atrevas a enamorarte, a casarte o incluso a formar una familia, porque en el fondo anhelas ser amada y experimentar ese amor que quizá nunca recibiste de tu padre terrenal. Pero el simple hecho de casarte o convertirte en mamá no borra el trauma ni las heridas del pasado. Esas secuelas siguen ahí y muchas veces las arrastramos durante años, tratando de seguir adelante hasta que llega un momento en el que nos golpean de frente. Porque tarde o temprano descubres que ya no puedes sostenerlo todo solo con fuerza de voluntad. Empiezas a darte cuenta de que has vivido en modo supervivencia, que quizá has cargado con algún tipo de estrés postraumático, que has pasado años huyendo, luchando contra todo o complaciendo a los demás para sentirte segura o aceptada. Y un día haces una pausa y piensas, pero esa no soy yo, ese no es mi verdadero ser. Ya no puedes seguir viviendo así porque en lo más profundo de tu corazón anhelas libertad, anhelas paz de verdad, anhelas sanar y vivir con la salud emocional que Dios desea para ti. Y ese fue exactamente el punto al que llegué yo. Llegó un momento en el que simplemente no podía más. Mi mente, mi cuerpo y mi corazón ya no podían seguir sosteniendo todo ese peso. Porque hay algo dentro de mí que siempre ha gritado por avanzar, por crecer, por ser una mejor persona, por parecerme más a Cristo. Y entendí que para llegar ahí tenía que atravesar el dolor, enfrentar las heridas y buscar sanidad. Y cuando eres mamá, eso cobra todavía más sentido, porque ya no se trata solo de ti, miras a tus hijos y comprendes que no quieres seguir viviendo desde tus heridas, no quieres transmitirles el mismo dolor que tú recibiste, quieres romper el ciclo. Y por eso decides que rendirte no es una opción, que aunque el proceso sea difícil, vale la pena recorrerlo de la mano de Dios, porque al otro lado hay libertad, restauración y esperanza. Raquel, ¿ha sido fácil para ti todo este proceso? No ha sido nada fácil, el camino ha sido duro. La inquietud de mi situación empezó hace muchos años atrás, como te conté en el primer episodio, pero tristemente estaba en piloto automático en cuanto a mi instinto de supervivencia, debido a mi trauma de niña, y entonces tenía miedo de tocar mi pasado. Me enojaba, me sentía a morirme, y lo digo de verdad, sentía que era peligroso, que aún la gente cercana a mi alrededor querían hacerme daño y no me entendían. Era muy difícil y además sufrí de otros traumas. Entonces todo eso me enterró en un instinto de supervivencia lleno de capas de dolor, inseguridad, miedo, depresión, obsesión por hacer cosas para tapar el dolor, sobretrabajo y mucho más. ¿Me puedes contar qué es eso de trastorno por estrés postraumático y también lo del instinto de supervivencia? Claro que sí. El trastorno por estrés postraumático, que sus siglas son TEPT o TEPT, puede desarrollarse después de vivir o presenciar un acontecimiento extremadamente traumático. Ahora se sabe que incluso puede vivirse en situaciones traumáticas no tan severas como las más conocidas, que serían, por ejemplo, un accidente grave, incluso accidentes de tránsito, abuso o violencia, guerra o terrorismo, un desastre natural o la muerte violenta. También puede ser algo que te hicieron a ti o a alguien que amas mucho. Algunos síntomas, por ejemplo, son recuerdos o imágenes intrusivas del evento, pesadillas, terrores nocturnos, evitar lugares o situaciones que recuerden el trauma, estado constante de alerta o sobresalto, dificultad para dormir o concentrarse, irritabilidad o cambios importantes en el estado de ánimo.
¿Qué es el instinto de supervivencia? Es el conjunto de respuestas automáticas que tiene el ser humano para proteger su vida y afrontar situaciones de peligro. Su función principal es ayudarnos a detectar amenazas y reaccionar con rapidez para aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir. Cuando el cerebro percibe un peligro, esto sería lo normal, activa sistemas que preparan al cuerpo para responder. Esto puede provocar aumento de la frecuencia cardíaca, respiración más rápido, liberación de adrenalina y otras hormonas del estrés como el cortisol, mayor tensión muscular, enfoque intenso en la amenaza. Las respuestas más conocidas que tal vez las hayas escuchado o leído son lucha, fight, que es enfrentar el peligro, huida, flight, que es escapar de la amenaza, parálisis o congelamiento, que se llama freeze, quedarse inmóvil para evaluar la situación o reducir el riesgo, y luego complacencia o apaciguamiento, fawn, que es intentar evitar el daño complaciendo o calmando a la persona percibida como una amenaza. Aunque no siempre se incluyen las clasificaciones tradicionales, muchos profesionales del trauma consideran a fawn una respuesta de supervivencia relevante, o sea que es tomada en cuenta. En personas que han vivido experiencias traumáticas o una infancia muy difícil, como es el caso mío, este sistema de supervivencia puede permanecer activado incluso cuando ya no existe el peligro real. Eso es lo que yo noté hace un tiempo en mi caso, que tenía niveles de cortisol y adrenalina altos, que tenía síntomas de estar en piloto automático en cuanto a mi instinto de supervivencia. Como resultado, la persona puede sentirse constantemente en alerta, interpretar situaciones normales como amenazantes o reaccionar de forma intensa ante estímulos que le recuerdan esas experiencias pasadas. Eso mismo es lo que yo también experimenté por muchos años y aún estoy todavía trabajándolo porque es algo que no se quita en poco tiempo ni es tan fácil como cambiarte la ropa. Quiero preguntarte, ¿has vivido una experiencia como esta? Me encantaría leerte y conocer tu experiencia. En el próximo episodio quiero que hablemos sobre la protección y provisión de un padre. Por años traté de seguir adelante sin entender realmente lo que me había ocurrido, hasta que poco a poco, gracias a Dios, empecé a tratar mi situación y entonces empecé a sanar. Pero no ha sido nada fácil porque tienes que entender muchas cosas que tu niña no sabía y aprender cosas que nadie te explicó y aún no te habían explicado ya cuando eras grande. Sanar en este caso no fue olvidar, fue entender. Fue dejar de minimizar lo que viví, fue aceptar que lo que me pasó sí me afectó y también entender que pedir ayuda no me hace débil. Sé que hay muchas mujeres sintiéndose así, mujeres que sonríen mientras por dentro están heridas, mujeres que han vivido historias similares, mujeres que sienten demasiado y han aprendido a callarlo para no incomodar a nadie. Aquí vamos a hablar de todo eso. Esto no es un espacio para fingir que todo está bien, es un espacio para hablar verdad, para visibilizar lo que muchas viven en silencio y para recordarte algo que quizás necesitas escuchar hoy. No estás sola, no estás exagerando y lo que sientes sí importa. Si te identificas con lo que te he compartido hoy, recuerda, no estás sola, no estás exagerando, lo que sientes importa. Ya sabes que estaré por aquí cada martes, no puedes perderte el próximo episodio. ¿Te gustaría que profundicemos más este tema? Te leo en comentarios. Suscríbete para seguir escuchando temas como este. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por WhatsApp o por Instagram o envíalas a maternarconraquel.dula@gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook y en Instagram como @maternarconraquel.dula. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Nos vemos el martes. Hasta la próxima.